Aunque a menudo imaginamos la Edad Media a través del lente del romanticismo y la caballería, la realidad era mucho más brutal. La esperanza de vida rara vez superaba los 30 o 40 años y la mayoría no sobrevivía más allá de la infancia. Aquellos que lo lograban caminaban por una cuerda floja de peligros que ni la oración ni los amuletos populares podían evitar. Era una época en la que amenazas mortales acechaban en cada esquina. Así que viajemos en el tiempo y echemos un vistazo a algunas de las sombrías formas en que la gente de la Edad Media encontró la muerte. Bienvenidos a Medieval Madness. Cerdos de guerra. Durante la Edad Media, parecía que todo el mundo estaba en guerra con alguien más. Había invasiones por todos lados, incluyendo a los vikingos, la conquista normanda y los mongoles. Guerras importantes incluyeron las cruzadas, las guerras de las rosas y la guerra de los 100 años, que como sabemos en realidad duró unos 116 años, solo que no suena tan bien, llevando a los reyes de Inglaterra y Francia al conflicto. Fue durante la Guerra de los 100 años, una de las más largas y devastadoras de la historia medieval, que París fue sitiada a principios del siglo XV. Un cronista anónimo, conocido como el Burgués de París, llevó un registro que describía los horrores sufridos por los parisinos entre los años 1405 y 1449. Es posible que él trabajara en la Universidad de París como sacerdote. El autor no solo estaba atento a lo que sucedía en su ciudad, París, sino que también era consciente de la agitación que ocurría en todo el país, ya que la guerra civil se desataba entre los Armagnacs de la Casa de Orleans y la Casa de Borgoña. Su enemistad se desbordaba repetidamente en las calles parisinas, culminando en escenas como la sangrienta masacre de los Armagnacs en 1418, ya que entre 1,000 y 2,000 personas perdieron la vida. Cuando, cito, a todos los que encontraban, sin importar su rango, hubieran sido apresados por los soldados o no, los sacaron a las calles y los mataron de inmediato, sin piedad, con hachas pesadas y otras armas. No hubo un solo hombre ese día que no tuviera algún arma con la que, al pasar, golpeara a estos confederados mientras yacían ahí completamente muertos. Las mujeres y los niños que pasaban junto a ellos, y las personas débiles que no podían hacerles daño, los maldecían diciendo: «Asquerosos traidores, han tenido mejor suerte de la que merecen. Ojalá el resto de ustedes estuviera en el mismo estado». No hubo una sola de las calles principales de París que no tuviera una muerte violenta en ella. En menos tiempo desde el momento en que caían muertos del que tomaría caminar 100 metros, no quedaba nada sobre ellos más que sus pantalones. Estaban apilados en montones en el lodo como trozos de tocino. Era algo espantoso. Ese día murieron 522 hombres por la espada u otras armas en París en las calles, sin contar a los que mataron dentro de las casas. Pero parecía que los parisinos tenían algo que agradecer, ya que, cito, «llovió tan fuerte esa noche que no hubo ningún olor desagradable. Sus heridas fueron tan bien lavadas por la lluvia que en la mañana no había nada sobre ellas más que sangre coagulada, sin materia fétida alguna». En general, por lo regular era más seguro estar en una ciudad que en el campo durante una guerra. Pero la vida diaria en tiempos de guerra era terrible donde fuera, y ser un simple transeúnte inocente no era garantía de seguridad. La comida se volvía escasa y la gente moría de hambre. Simplemente estar en el camino de un ejército en marcha podía significar la destrucción total de tu aldea. Parecía que todos eran un objetivo, incluso los no combatientes. Aunque difícilmente podían considerarse caballerosos, las incursiones o cabalgadas durante la Guerra de los 100 años eran una práctica común, y el saqueo e incendio de pueblos enteros ocurría regularmente. Era una forma de debilitar al enemigo, reduciendo sus recursos y su moral. Aunque no era una táctica nueva en la Baja Edad Media, y se había utilizado muchas veces antes, especialmente por Guillermo el Conquistador en su marcha hacia Hastings en 1066 y No-Nine-Nihil. Y la guerra no solo afectaba a los civiles. Para cualquiera que participara en la batalla, los riesgos eran brutales. Las espadas y las flechas dejaban heridas catastróficas que se trataban con hierros candentes o cauterización rudimentaria. Las extremidades se amputaban sin anestesia. Si alguien vivía o moría, a menudo dependía del azar. La infección se consideraba normal y una fiebre creciente generalmente significaba el final. Abatido por la enfermedad. Crecer en la Edad Media era algo peligroso. Casi una cuarta parte de los niños moría antes de cumplir 5 años,
y el peligro comenzaba durante el nacimiento. Las cesáreas estaban reservadas para las madres al borde de la muerte, y cuando el parto se complicaba, las parteras tenían poco en qué apoyarse aparte de oraciones y suposiciones. La vida era corta, y una vez superada la infancia y niñez, la mayoría de los campesinos no podía esperar vivir mucho más allá de los 45 años. Las enfermedades que a menudo se presentan en la infancia, como la fiebre escarlatina, las paperas, el sarampión y la tos ferina, solían ser mortales. Se pensaba que la dentición podía ser mortal, lo que llevó a remedios como cortar las encías, una práctica que abría la puerta a infecciones y hacía que una etapa peligrosa de la infancia fuera aún más arriesgada. Tienes que recordar que en un mundo sin antibióticos ni vacunas, incluso un rasguño menor podía convertirse rápidamente en algo mortal si se infectaba. Para muchos padres, tener una familia numerosa no era cuestión de deseo, sino de supervivencia. Vivían con la dolorosa expectativa de que no todos los hijos sobrevivirían a los peligros de la vida diaria. Antes de que alguien entendiera las bacterias o los virus, la gente no tenía idea real de qué causaba las enfermedades. Así que no es de sorprender que fuera tan común durante la Edad Media, si consideras el entorno urbano en el que vivía mucha gente. Había regulaciones sanitarias en muchas ciudades, ya que los medievales creían que el aire malo era lo que propagaba las enfermedades. Y por supuesto, el aire malo olía, pues, mal. Las calles eran alcantarillas abiertas, los animales deambulaban donde querían, y la higiene personal estaba entre opcional e inexistente. Las autoridades hacían su mejor esfuerzo por implementar alguna forma de salud pública, pero aún así. Una cita del Calendar of Close Rolls, Eduardo III, 1332, resalta lo mal que podía ponerse dentro de una ciudad inglesa. Cita: al alcalde y a los alguaciles de York, el rey detesta el olor abominable que abunda en dicha ciudad más que en cualquier otra ciudad del reino, por el estiércol y el abono y otras inmundicias y suciedad con las que las calles y callejones están llenos y obstruidos, y deseando velar por la protección de la salud de los habitantes y de quienes acudan a este parlamento, les ordena que hagan limpiar todas las calles y callejones de la ciudad de tales inmundicias antes del próximo día de San Andrés y que se mantengan limpias. Es bastante obvio para nosotros cómo un ambiente sucio y apestoso podría ayudar a propagar enfermedades como la fiebre tifoidea y la enfermedad del sudor, la tuberculosis, la neumonía y la temida peste. Y una vez que las contraían, los medievales tenían pocas posibilidades de combatirlas. La medicina medieval se basaba mucho en teorías griegas antiguas. Los médicos seguían la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, y culpaban a su desequilibrio de las enfermedades. Los remedios extraños incluían purgas, sangrías y una serie de pociones raras. Algunos remedios realmente ayudaban, especialmente aquellos basados en la herbolaria y el conocimiento práctico transmitido de generación en generación. Pero muchos otros eran letales. El mercurio y el arsénico se usaban en tratamientos, y los cosméticos a base de plomo eran comunes. Si tenías suficiente dinero para contratar a un médico, existía una posibilidad muy real de que su supuesta cura te dejara peor. Hasta una herida pequeña representaba un peligro real. Lesiones que hoy parecen triviales podían ser mortales. Sin antisépticos ni ningún conocimiento sobre bacterias, la gente veía cómo las heridas se infectaban a una velocidad alarmante. No había suturas, ni vendas estériles, ni vacunas contra el tétanos. Una caída de un carro o un corte mientras se trillaba el grano podía fácilmente llevar a gangrena o sepsis y la muerte. Ansias de destrucción. El suministro de alimentos en la época medieval era muy precario. Una mala cosecha podía significar hambruna. Una temporada fallida, ya fuera por tormentas, sequía o infestación de insectos, podía hacer pasar hambre a la gente de la época. Con casi ninguna importación de alimentos y solo carne salada o granos almacenados, ambos propensos a pudrirse y a atraer ratas, la gente vivía constantemente al límite. Durante la gran hambruna de 1315 a 1317, que azotó el norte de Europa, hubo devastación. Lluvias interminables destruyeron las cosechas, enormes cantidades de ganado perecieron y las reservas de granos se redujeron a nada. Y no fue la única vez que los medievales sufrieron. La Crónica de la Nación Escocesa, escrita por Juan de Forden, informó que en el año 1310 los escoceses tenían tanta hambre que se alimentaban, cito, de la carne de caballos y otros animales impuros. En 1317, los irlandeses estaban, cito, tan destruidos por el hambre que sacaban los cuerpos de los muertos de los cementerios y extraían la carne de sus cráneos para comerla. Y las mujeres se comieron a sus hijos por hambre. Al mismo tiempo, en Dublín, los precios de los alimentos se volvieron tan altos que, cito,
muchos jefes de familia y quienes sostenían a muchos hombres se convirtieron en mendigos y muchos perecieron. En Inglaterra, cito, los pobres robaban niños y se los comían. El cronista inglés Juan de Troclo de la Abadía de St. Albans escribió cómo la hambruna y la enfermedad iban de la mano cuando, cito, una enfermedad tipo disentería contraída por consumir alimentos en mal estado debilitó a casi todos, lo que provocó fiebre aguda o una dolencia en la garganta. Y así, los hombres envenenados por alimentos en mal estado sucumbieron, al igual que las bestias y el ganado, que caían muertos. La enfermedad que describió Juan probablemente era ergotismo causado por grano enmohecido. Conocida en la Edad Media como el fuego de San Antonio, a menudo era la causa de muchas muertes, y primero producía síntomas como espasmos dolorosos, alucinaciones vívidas y gangrena. Todo lo que queda. El castigo era común, incluso para los inocentes. La justicia medieval era dura, especialmente para los pobres, y los primeros juicios a menudo dependían de pruebas, combates, fuego o agua. Atados de pies y manos y arrojados a la celda, al estanque más cercano, si flotabas eras culpable, te sacaban y probablemente te ejecutaban. Si te hundías, felicidades, eras inocente, aunque, desafortunadamente, probablemente estabas muerto, ya sabes, por ahogamiento y todo eso. Incluso los delitos menores podían llevarte a la horca. Los castigos eran espectáculos públicos destinados a intimidar, como pasar un tiempo en el cepo, las marcas con hierro, los azotes y los ahorcamientos. Y como no había una policía nacional, la justicia a menudo dependía de los chismes y la política local. Las acusaciones de brujería o herejía eran delitos capitales. Con la Iglesia Católica a cargo de todo, la herejía se castigaba con la muerte, generalmente al ser quemados vivos, y las acusaciones de brujería a menudo estaban dirigidas a mujeres mayores, viudas o curanderas. No se necesitaba un libro de hechizos ni un caldero para levantar sospechas. Una cosecha fallida al lado, una vaca muerta o una pelea pasada con un vecino vengativo podían ser suficientes. Los juicios en sí eran surrealistas, sin ofrecer una verdadera oportunidad de defensa. Las confesiones a menudo se obtenían mediante tortura, y cada condena se consideraba un triunfo justificado. Los incendios eran inevitables durante la Edad Media, con todas esas velas y fuegos abiertos, y casas de entramado de madera con techos de paja que se volvían secos como yesca en verano, y sus pisos cubiertos de paja o juncos. Las ciudades eran una trampa mortal ante los incendios. No había un cuerpo de bomberos al que llamar, y una sola llama desatendida podía incendiar todo un vecindario en poco tiempo. Hubo varios incendios notables en la ciudad de Londres durante la Edad Media. El primer registro de uno aparece en el libro de Leyes Antiguas, escrito en 1274. Dice, cito, «En este año fue el gran incendio de Suffolk, y quemó la iglesia de Santa María Overy, así como el puente con la capilla allí y gran parte de la ciudad». Los accidentes podían ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. No existían leyes de seguridad e higiene laboral, y muchos albañiles caían de los andamios mientras ayudaban a construir una de las grandes catedrales góticas. No muchas personas en la Edad Media sabían nadar, y muchas se ahogaban junto al río mientras lavaban ropa o pescaban. En la Edad Media, la muerte proyectaba una larga sombra sobre todos los aspectos de la vida. La enfermedad, los accidentes, la violencia o la injusticia podían arrebatar a alguien en un instante sin previo aviso, pero solo con saber cómo vivían y morían la gente de la Edad Media, obtenemos una idea más clara de la distancia entre su mundo y el nuestro, y de lo incierta que solía ser la supervivencia. Muchas gracias por ver este episodio de Medieval Madness. Si te gustó, por favor considera suscribirte al canal, ya que la interacción y el apoyo realmente nos ayudan mucho. Publicamos un nuevo video cada viernes, así que asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que te avisen cuando salga un nuevo video. Y para aquellos de ustedes que quieren videos extra, recientemente abrimos un canal en Patreon donde subimos un video extra cada mes, pero ya empezamos con algunos que ya están ahí. Y muchas gracias a nuestros patrocinadores de nivel superior, cuyos nombres están apareciendo en pantalla ahora. Ellos nos están apoyando directamente para poder crear estos videos. Gracias a todos, y como siempre, nos vemos la próxima semana.